Hola, bienvenidos al área de lengua, el espacio de aula abierta para las escuelas primarias. La clase pasada vimos narraciones orales y escritas. Ahora vamos a hablar de cuentos. Los cuentos también son narraciones que cuentan lo que sucede o lo que sucederá. Están formados por tres partes, que en la clase anterior ya lo dijimos: el inicio, el conflicto y el final. En el inicio, el autor presenta a los personajes, el lugar y el tiempo. Los personajes pueden ser reales o ficticios y el tiempo puede ser pasado, presente o futuro. El lugar puede ser un castillo, un bosque, un lago o cualquier otro lugar. El conflicto es el problema y el final es cuando se soluciona ese problema. Todos los cuentos tienen palabras o conjunto de palabras que indican el tiempo en que transcurren cada acción. Esas palabras o conjuntos de palabras se denominan conectores. De acuerdo a la relación que establezcan esas palabras o conectores con las acciones, pueden llamarse temporales, de causa o consecuencia. Los conectores pueden ser temporales, de causa o consecuencia. Los temporales son pasado, presente y futuro. Son palabras que indican el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Después tenemos los conectores de causa, que son porque, ya que, debido a y de consecuencia. Entonces, por eso, por lo tanto, son palabras que vienen después del conflicto. Todo cuento tiene un escritor. Ese escritor se denomina autor y el autor es el que decide la secuencia narrativa y el narrador. La secuencia narrativa ya explicamos hace un rato que era el inicio, el problema o conflicto y el final. Y el narrador es la voz que habla, que cuenta. Ese narrador puede estar en primera persona gramatical, segunda persona gramatical, tercera persona gramatical y depende del autor. ¿Saben cuáles son las personas gramaticales? Las personas gramaticales son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. El autor va a decidir en este caso si es en primera persona, va a hablar un personaje del cuento. En tercera persona va a ser otra persona que no participa en el cuento. Esa tercera persona puede ser un narrador observador o puede ser un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Un narrador que sabe todo lo que va a suceder, que conoce bien al personaje y sabe lo que siente ese personaje. Los cuentos nos cuentan hechos reales o imaginarios, por eso se clasifican en cuentos maravillosos, cuentos realistas o cuentos fantásticos. Un cuento es realista cuando los personajes y las situaciones que suceden pueden ser de la vida real y tienen soluciones posibles. Un cuento es maravilloso cuando los personajes pertenecen a el mundo imaginario y suceden hechos extraordinarios. Un cuento es fantástico cuando tiene personajes que pueden ser de la vida real y situaciones de la vida real, pero que en su trayecto, en su discurso, puede suceder algo extraordinario que quita la imagen de real. Les voy a leer un fragmento de los tipos de cuentos. Ustedes van a diferenciar los tipos de cuentos y el tipo de narrador que habla en estos cuentos. Primero, le voy a leer un fragmento muy divertido de un cuentito que se llama La Vicularia. Atención las personas impresionables que anden por las selvas amazónicas, especialmente en Brasil. La vicularia por 2.
2 veces avicularia. Es una araña enorme, corpachona, negra, peluda, fiera, con 8 ojos amontonados, mirada visca y patas de gorila. Las patas terminan en una felpa color naranja, de modo que parece calzada con escarpines. Muy bien, ¿qué les pareció el cuentito? Es un fragmento nada más, pero es muy divertido. El narrador es omnisciente, está en tercera persona. Es omnisciente porque conoce todo sobre la araña. Es un cuento fantástico porque tiene personajes de la vida real, porque puede existir una araña, pero que le sucede tiene algo extraordinario. Vamos a leer otro cuentito para que ustedes vayan comparando. A la mañana siguiente, el hombrecito gris fue en busca del hermano mayor. Le hizo una seña para que lo siguiera y lo condujo hasta una lápida de piedra donde estaban escritas las pruebas que era preciso realizar para desencantar el castillo. He aquí la primera prueba. En el bosque, entre el musgo, estaban esparcidas las 1000 perlas de las princesas. Era preciso recogerlas todas, sin que faltase una sola. Y al ponerse el sol, no estaban todas recogidas. El visitante se convertiría en estatua de piedra. Este es un cuento maravilloso de los hermanos Grimm. ¿Y por qué es maravilloso? Porque en la vida real nadie se convertiría en piedra. El narrador se encuentra en tercera persona. Ahora vamos a leer otro cuentito. Se llama Pobrecito el aguará. Solamente un fragmento. El cachorrito me miró y yo lo miré al cachorrito. He sabido que soy una persona viva, vivísima. Así que pensé, a este no lo quieren dar porque es el más lindo de todos. Sí, cómo no. A mí me van a engañar, haciéndome la distraída y tratando de que nadie me viera, me acerqué a la jaula. Saqué el cartel de no dar y lo hice un bollito. Después abrí la puerta de la jaula, metí la mano y agarré al orejudo. Enseguida intenté poner cara de señora seria, buena, respetable. Me costó, pero lo conseguí. El autor de este cuentito es de Graciela Cabal. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo habla el narrador? En primera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el protagonista de la historia. Y es un cuento realista, porque son personajes de la vida real. Hoy aprendimos que los cuentos también son narraciones, que tienen una secuencia narrativa. Aprendimos que también tienen narradores en primera persona, segunda, tercera, omnisciente. Leímos cuentitos para distinguir los 3 tipos de cuentos: cuentos fantásticos, realistas y maravillosos. Ahora te invito a que leas y disfrutes una variedad de cuentos, que puedas distinguir las diferencias entre uno y otro, el tipo de narrador que tienen cada uno. Como ya conoces las características del cuento maravilloso, puedes buscar e inventar personajes para hacer tu propio cuento maravilloso. Después podés hacer un cuento que esté narrado en primera persona. Luego lo podés pasar a tercera persona. Hasta la próxima clase. Seguí leyendo.